Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bueno, aquí otra vez, tratando de ser de edificación para ustedes, también para que el Espíritu Santo haga en mí. Espero que hayan estado leyendo la palabra, firmes en oración, manteniéndonos atentos a lo que Dios quiere y ha pedido para este tiempo. Entonces, hoy quería, compartirles otra enseñanza, decirles, que cualquier duda que vaya surgiendo, estoy para servirles. Igualmente que hablamos los otros días del amor fraternal, de mantenernos como hermanos unidos. Entonces, le encarezco la oración, le encarezco el estudio de la palabra, como la misma palabra nos insta a hacer, a enseñar, a exhortar, a recordarnos los unos a los otros los mandamientos del Señor, lo que debemos hacer, nuestra nueva vida. Pero yo creo que es fundamental en este tiempo el entender lo que Dios está hablando y ha hablado a través de su palabra. De hecho, está todo escrito y eso para nosotros es un gran alivio en el caso de que podemos aprobarlo mejor, como decía Filipenses los otros días, ¿no? Entonces, está demandando Dios por este tiempo a través de las prédicas que hemos escuchado y lo que viene demandando a través de esta congregación, pero yo creo que es a la Iglesia Mundial. Lo viene demandando desde el principio, ¿no? Pero bueno, con más énfasis en este tiempo, que es el ser llenos del Espíritu Santo. Yo creo que mucha gente conoce lo que es ser lleno del Espíritu Santo, otros podemos más o menos rumbear para lo que significa, pero quería compartirles una enseñanza bíblica de lo que la Biblia dice en cuanto a estas cosas. Entonces, vamos a compartir la palabra en Efesios, en el capítulo 5, específicamente el versículo 18, donde habla justamente de ser llenos del Espíritu Santo. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a notar primeramente que Pablo lo explicaba bien Sugel Michelén, del cual me baso para esta enseñanza. Vemos que Pablo hace una enseñanza aquí por contraste, o sea, primeramente nos dice algo que no debemos hacer para llevarnos a lo que verdaderamente agrada y edifica en el Señor. Y esto es, dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Y bien, entonces vayamos a lo que es embriagarse. En muchas partes de la Biblia nosotros vamos a ver que la Biblia misma advierte. De hecho, una de las es explícito cuando la Biblia expone que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. O sea, el embriagarse no es algo que agrade a Dios. No solamente eso, sino que es una infracción a la ley, es un pecado. Entonces, si conocen a alguien que sufra de este vicio, del emborracharse o del alcohol, como cualquier otro vicio, lo primero que tenemos que hacer es comunicarle no solamente que está enemistado con Dios, sino que está con eso certificando que no está bajo la gracia de Dios, sino bajo la ley, y por lo tanto, por ende, está siendo condenado. Por eso es importante que prediquemos el Evangelio. Si Dios quiere, lo vamos a estar hablando en los próximos videos. Pero volvamos a nuestra palabra. En este caso, el embriagarse es una forma de
de que Pablo tiene de contrastar justamente a lo que hace el Espíritu Santo. Entonces vemos, muchos de nosotros conocemos qué es el estar o el estado de embriaguez, entonces es donde nosotros justamente no tenemos conciencia en hacer o hablar o hacer determinadas cosas que tenemos muchas... Cuando no estamos bajo los efectos del alcohol, tenemos una conciencia, una moral que nos dicta qué hacer y qué no hacer, y justamente bajo los efectos del alcohol nosotros perdemos esa capacidad de ver lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, aún moralmente hablando, ¿no? Entonces, una de las características que tiene el alcohol es que a nosotros nos adormece, o sea, adormece todo lo que es las sensaciones o los instintos morales. Por eso una persona bajo los efectos del alcohol puede cometer locuras, actos que no los haría si no estuviera bajo los efectos del alcohol. Entonces el alcohol lo que hace es adormecer las alarmas, digamos, de la moralidad, de la conciencia. En cierta forma, para hacer ciertas cosas nosotros tenemos algo de temor en hacerlas porque sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero el alcohol se encarga de adormecer esas alertas y nuestro cuerpo le da libertad, entre comillas, para hacer tal o cual acto. Entonces es importante, ya teniendo este concepto, seguir leyendo. Y dice, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bien, y sed lleno del Espíritu, muchos tenemos esta ilustración en nuestra mente. Sed lleno es como una copa, le ponemos un poquito y la copa está hasta la mitad o está un poquito menos de la mitad. Entonces sed llenos, llenemos nuestra copa rebosando del Espíritu Santo, que es una buena alegoría o es un buen uso poético para decirlo, pero no es justamente a lo mejor la ilustración que corresponde a este pasaje. Sed llenos del Espíritu Santo, convengamos que el Espíritu Santo es una persona, por lo tanto, cuando nos anima y nos exhorta la palabra a ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ver a qué se refiere, porque no es que el Espíritu Santo se dé en medida, no es que el Espíritu Santo se dé por porción, no es así. El Espíritu Santo, la Biblia lo aclara y lo deja muy claro, que el Espíritu Santo se da una vez y a todo aquel que cree. Es el mismo Espíritu que levantó al Señor de la muerte, el mismo Espíritu que ordenó la tierra cuando estaba desordenada. Ese poder, el mismo Espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Con ese temor y esa responsabilidad tenemos que tomar a la persona del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, sed llenos del Espíritu. Vamos a ver el concepto bíblico desde dónde nace el ser llenos. Y tomamos en la parte de la Biblia cuando habla de se llenaron de temor, se llenaron de ira, los fariseos se llenaban de ira, se llenaban de rencor, o se llenaban de las personas de temor, o cuando aparecía un ángel, o en el mismo Pentecostés, cuando empezaron a orar por el Espíritu Santo, se llenaron de temor. Entonces, lo que interpretamos en el concepto sed llenos o se han llenado es cuando algo toma el control de nuestras vidas. Entonces, los que se llenaron de vino se embriagaron, los que se llenaron de temor, también el temor fue el que los controló. Los que se llenaron de ira, también la ira produce cosas que nos saca fuera de control. Entonces, ¿qué podemos decir del ser llenos? El tomar el control. El que tome el control. Si nosotros nos llenamos de ira, como decía, la ira toma el control de nuestra vida y hacemos cosas que después no podemos dar explicaciones de por qué lo hicimos. Si nos llenamos de alcohol, el alcohol toma el control de nuestra vida si hacemos cosas que no podemos dar cuenta de lo que hicimos. Igualmente con la ira, como dije, el temor, cuando alguien se llena de temor, es que el temor toma el control y hay veces que no podemos, nos sentimos
como esclavizados, o mucha gente que se llena de temor y no puede reaccionar conforme lo haría normalmente. Con este concepto vamos a lo que es ser llenos del Espíritu, que Él tome el control, ¿no? Entonces, como aquellos que se llenaron de vino, se embriagaron, nosotros nos llenamos del Espíritu Santo y dejamos que tome el control el Espíritu Santo. Eso, mientras más control sobre nuestras vidas le damos al Espíritu Santo, más llenos vamos a estar de Él. Ahora bien, ¿qué es estar llenos del Espíritu Santo? ¿Qué, o cómo llego a darle o cederle el control más y más cada día, como la Biblia nos anima y nos exhorta, que le demos más y más el control al Espíritu Santo? ¿Y cómo llego a hacer eso? Sigamos leyendo el 19, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, es la adoración que nosotros le damos al Señor. Y como nosotros casi siempre tenemos esa necesidad de alabar, de cantar al Señor con cánticos, con himnos, con alabanzas a Dios, en esa forma estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Esto no niega que nosotros no debamos estar en oración. Cuando alguien está cantando al Señor, está también orando, en oración, en comunión con Él. Entonces es importante que entre hermanos, también cuando tengamos comunión entre nosotros y con el Señor, podamos llevar esto a la práctica, de manera que si uno le falta, el otro pueda animarlo con su actitud, llevarlo, conducirlo a la alabanza, al agradecimiento, que es lo que sigue en el capítulo 20, dando siempre gracias a Dios. Y de hecho todo lo que podemos llegar a ser, lo que tenemos, lo que somos y lo que no somos, es todo gracias a Dios y gracias a Él. Por lo tanto, es algo que nosotros debemos tener muy bien en cuenta en nuestras vidas a diario. El agradecimiento a Dios, el alabarle, con cánticos espirituales, con alabanza, con adoraciones, es importante, pero que no pase desapercibido en vuestros corazones. Como sabemos decir, el corazón, cuando habla la Biblia del corazón, es el centro de comando, el ser más íntegro de nuestro ser, valga la redundancia. El corazón es donde aloja la voluntad, el corazón es donde aloja el espíritu. Entonces, que nuestro corazón sea el que provoque o el que produzca, de donde emane, donde salga la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar cantando al Señor cánticos, himnos y cánticos espirituales y alabanzas, pero no hacerlo de corazón, sino de una mera pasión, que eso mora en el alma y en las pasiones. Las pasiones forman parte de la carne y no es que esté mal, sino esas pasiones deben estar sujetas al espíritu. Por lo tanto, la adoración debe salir de nuestros corazones y manejar nuestras pasiones, conduciéndola a la adoración a Dios. Hablaba con un hermano hace poco y él me decía, es fácil confundir la gloria de Dios o la adoración a Dios y la presencia de Dios con lo que te puede producir a un fanático el ir a una cancha de fútbol y hacer lo mismo. Si el fanático llora, el fanático se alegra, se emociona, es apasionado, puede hasta cometer los actos que nunca cometería, ya sean moralmente hablando buenos o malos, pero que experimentar hasta sensaciones que no ha experimentado dentro de su fanatismo, por ejemplo, en una cancha de fútbol, y lo hace desde su corazón también, pero desde su corazón muerto, en otras palabras, desde su corazón de piedra, en las pasiones y sensaciones de la carne. Cuando acá la Biblia habla de vuestros corazones, es del corazón
regenerado. Como dice Ezequiel en el capítulo 36, sacaré tu corazón de piedra y pondré tu corazón de carne. A ese corazón se refiere, a ese corazón sensible a la presencia y a las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si una persona va y adora al Señor y se quebranta y llora y grita y da vueltas, es lo mismo que puede hacer alguien en la cancha. ¿Cuál es la diferencia? Que esta debe ser desde el corazón regenerado de Dios, desde un corazón regenerado. Ya no tiene ese corazón de piedra. El tema es que podemos confundirnos y a veces pensar que estamos adorando a Dios, pero lo estamos haciendo desde la manera que lo haríamos en lo carnal, en lo almático. Entonces, no debemos pasar por alto esta parte, ¿no? Nuestra adoración, nuestra llenura del Espíritu Santo es en nuestros corazones y en nuestros corazones espirituales, en nuestro ser más íntegro de ese hombre interior que se deleita en la voluntad de Dios, en las leyes de Dios. Bien, pero vamos a notar una cosa más. Si nos vamos unas hojas más adelante, en Colosenses, en el capítulo 2, versículo... en el capítulo 3, versículo 16, Pablo también, hablando a los colosenses, le pide lo mismo que le pide a los efesios, pero en vez de usar la llenura del Espíritu Santo, toma otra cosa. Por lo tanto, podemos interpretar a la luz de la palabra que también forma parte de la llenura del Espíritu Santo esto. Dice el 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Vemos que los dos textos son muy parecidos e interpretamos que sed llenos del Espíritu Santo es justamente también teniendo o que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría. Entonces, si nosotros comparamos, y si usted lo puede hacer, ustedes lo pueden hacer en su Biblia, comparen los dos pasajes, el de Efesios 18 y 19 y el de Efesios 5, 18 y 19 y 20 y el de Colosenses 3, 16 y 17. Fíjense en que tiene una similitud muy importante, por lo que creo que los dos se suman, ¿no? Que trae claridad el uno al otro. Esto es, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Yo creo que es lo mismo que sed llenos del Espíritu, forma parte de la llenura del Espíritu. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, dando gracias al Señor. Por lo tanto, podemos concluir que no solamente tenemos que adorar al Señor con conocimiento, como hablamos también en el video anterior, de quién es Dios y de la palabra, sino que también la llenura del Espíritu Santo totalmente depende de del comer el pan, que es el pan de vida, que es Cristo, que es la palabra, el conocimiento de Dios a través de la palabra y la oración es la llenura del Espíritu Santo. Esas dos cosas nos llenan del Espíritu Santo a tal punto que Dios mismo pone el querer como el hacer y que adoramos a Dios con cánticos, con salmos, con alabanzas, dándole gracias al Señor. Eso es la dinamita que el infierno no quiere que sepamos, que tengamos un conocimiento y vayamos perfeccionando a través del Espíritu Santo nuestro conocimiento de Dios a través de las Escrituras, reforzando nuestra vida y afirmándolo a través de la oración en Cristo Jesús. No nos queda otra, no somos capaces de conocer a Dios, no somos capaces de amar, ni somos capaces de obrar para Dios sin que el Espíritu Santo haga la obra, y Él, lo que ha empezado, es fiel en continuarlo y terminarlo. Por lo tanto,
el ser llenos del Espíritu Santo, conforme la Biblia nos enseña, es el estudiar la palabra, el estar pendiente en oración, en intercesión, en clamor al Señor, en adoración. Eso nos va a llevar a una adoración genuina. Hermano, cuando nosotros vemos las maravillas que leemos en la palabra acerca de Dios y el Espíritu Santo nos está hablando que es la verdad, nosotros no nos queda otra que adorar al Señor. No nos queda otra que postrarnos y adorar y en el Espíritu estar adorando por las cosas que Él ha hecho, por quién es Él ante todo y de dónde nos rescató. Todo esto lo vemos a través de la palabra, a través de la oración. Como siempre digo, no podemos separar. Esto es oración, palabra, y eso derrama una serie de evidencias entre las cuales están las obras que son para justicia de Dios. Entonces, como veíamos en el video anterior, aprobando lo bueno y lo que es fructífero en la justicia de Jesucristo. Entonces, el fruto que nosotros tenemos, la evidencia de que el Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo, no es cuando lloramos, no es cuando saltamos, no es cuando nos gozamos a tal punto de tener una euforia que nos salimos de sí, no es que quedamos tirados en el suelo hasta no poder levantarnos, porque eso, recordemos el ejemplo de la cancha de fútbol, también lo podemos lograr. No es esa la evidencia, eso puede pasar, pero la evidencia más importante es la transformación en nuestras vidas y las obras que empezamos a hacer hoy, que son para vida eterna, hablan de nuestra fe, como dice Santiago, de que nuestra fe está puesta en Jesús y que nuestro espíritu está siendo tomado, o sea, está siendo transformado por el Espíritu Santo, está vivificado a través de Él. Entonces, la llenura del Espíritu Santo habla de un creyente comprometido con la palabra, comprometido con Dios, hablando la verdad con denuedo. ¿Qué quiere decir? Denuedo con soltura, sabiendo lo que dice. Hoy en día tenemos ejemplos a montones. Vamos a internet, vamos a los noticieros, vemos un montón de gente que defiende ideas que ni siquiera entiende. Entonces nosotros no podemos ser así, no somos llamados a que los cristianos defendamos a Cristo. Nosotros debemos defender la fe en Cristo, pero Dios se defendió solo, es más, se vindicó a través de la publicación o de la manifestación en la cruz pública. No lo hizo de forma privada, lo hizo de forma pública, y su ascensión de igual forma fue así, y su venida va a ser de forma pública para vindicarse de su propia justicia. Entonces, vindicar a su justicia, que Él es justo. Entonces, el ser llenos del Espíritu Santo, es importante que sepamos bíblicamente qué significa, qué es, porque no quiere decir que estemos llorando todo el día ni que estemos alabando y cantando todo el día, sino en nuestro trabajo, en nuestro andar de la vida diaria, nosotros tenemos que estar llenos de que la palabra more en nosotros, en abundancia, el amor de Dios more en abundancia. Cuando tenemos amor, cuando tenemos la palabra de Dios que nos enseña, nos guía, que sirve para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir. La palabra que es inspirada por el Espíritu Santo tiene que morar. Si nosotros queremos escuchar al Espíritu Santo, la palabra fue inspirada por Él. Lo primero que nos va a hablar el Espíritu Santo es a través de la palabra. Dios habla de esa manera y después sí, más vale que nos va a hablar en nuestros corazones, pero un corazón regenerado. En los próximos videos vamos a tratar cómo saber de que si nosotros estamos siendo salvos, cómo tener la seguridad, cómo entender una verdadera conversión, y lo más importante es si entendimos o podemos proclamar al verdadero Dios por haber entendido y conocido el verdadero Evangelio. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Antes de terminar el video, quiero leerles de vuelta la palabra en Colosenses 3. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea que no solamente la palabra tiene que estar en nuestros corazones, no solamente tenemos que enseñar la palabra con estudios bíblicos, como es con lectura, compartiendo la palabra, sino que acá tenemos también que nos vamos a enseñar y a exhortar a través
de los cantos, de las alabanzas e himnos que le hacemos genuinamente en nuestro corazón a nuestro Señor, pero también van a servir para edificar a la iglesia. Por eso en las alabanzas, en los cantos, tiene que haber exhortación y enseñanza de la palabra de Dios. Y miren, esto es para que nosotros vayamos entendiendo la voluntad. Esta es la verdadera voluntad de Dios, esta, la que está plasmada en su palabra, en la Biblia. Entonces, hermano, te exhorto y te animo delante del Señor y del Padre que te aboques a esta sagrada responsabilidad de entender a Dios, de conocerlo. No lo vamos a entender en todo porque su camino y sus pensamientos son más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos. Pero saber quién es Dios, quién es Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino, y también quiénes somos nosotros. Una de las cosas también para terminar, que también quería decirles, o que quiero decirles, en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16 al 17, el 17 específicamente dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que podamos hacer o dejar de hacer, y hablo como creyente, a los creyentes, es a través de Jesucristo. Cuando nosotros ponemos la fe en otra cosa que no sea Jesucristo, nuestra obra no es para vida eterna, no es para justicia de Dios, sino es para muerte. Es una obra que no vale la pena hacer. Por eso mucho a veces nos cansamos y por obrar o por... Nuestra fe tiene que estar en Dios. Romanos, que ya lo vamos a ver, insisto en esto porque quiero comprometerme a mí mismo en ustedes a ver estos temas y hablarlos. En Romanos dice, en el capítulo 14, habla de los débiles en la fe, y ya casi al final de ese pasaje dice: si nada haríamos, todo lo que hacemos sin fe nos cuenta como pecado. Lo voy a buscar y se lo voy a leer para que sea la palabra quien esté hablando y no yo. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que es importante que nosotros entendamos que la fe tiene que estar en Cristo, y que todo lo que, si nosotros confiamos en nuestro intelecto, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad de hacer las cosas, ya no estamos confiando ni poniendo la fe en Cristo, sino en nosotros mismos. Romanos, en el capítulo 6, nos enseña, en el capítulo 3, nos enseña en el capítulo 3, versículo 17, dice: ¿dónde pues está la jactancia? Hablando de lo que Dios ha hecho, de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Entonces, nuestra jactancia queda excluida totalmente. Y fíjense en lo que dice el 14, el capítulo 14, hablando de los débiles en la fe, cuando habla de que debemos tener fe. A ver que lo busco. Es el 23. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, si ustedes están haciendo algo por obediencia para con Dios, pero no tienen la fe en Dios, le cuenta como pecado. ¿Y esto por qué es? Y ya lo vamos a ver en los próximos videos. Por eso te animo a que compartas la palabra, compartas esta enseñanza, pero también no dejes de preguntar y de instruirte. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que todo lo que hagamos, separado de mí nada pueden hacer, dice Cristo. El pámpano separado de la vid se seca, no sirve para nada. Entonces necesitamos entender que nosotros no hacemos nada por nuestra cuenta. No es nuestro ayuno, no es nuestra oración, no es nuestra dedicación, no es nuestro ministerio, no es nuestra unción, es la unción del Santo, es la unción de Cristo. Es Él, es el llamado de Él hacia nosotros.
no de nosotros a Él. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos que nada ya podemos hacer por sí solos. Yo estoy tratando de santificarme. No, la palabra es la que te santifica y lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra, y esto proviene de Dios. Entonces, la salvación proviene de Dios. Las obras que nosotros ahora vamos a hacer para vida eterna proviene de Dios. Entonces, vos me dirás, y bueno, pero ¿cuál es el galardón que yo voy a tener cuando venga Cristo? Sí, todo proviene de Dios. Es el libre albedrío, el decidir seguirle, el poner y matar la carne, matarla una y otra vez al punto de que ya no viva yo, viva Cristo en mí. Eso es lo que tengo que hacer. Después todo lo otro tiene que ser por obra y gracia del Señor. Yo por sí no los convencería de nada. Yo tengo fe en que la palabra que yo estoy enseñando, que de hecho el Espíritu Santo es el que me enseña, el que te enseña, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es compartiendo la palabra, y el Espíritu Santo está obrando allá como obra acá. Entonces, si yo tengo fe en que yo soy bueno para enseñar, en que yo, por la gracia que me dio, yo le puedo hacer entender, ya saco la fe de Dios y ya estoy en un error. Entonces nada puedo lograr. Pero si yo pongo mi fe en Cristo, y como tal, de cuál manera lo hizo conmigo, lo va a hacer con el que escuche la palabra, mi fe está en Él, por lo tanto, tengo la victoria segura. No que se va a hacer las cosas que yo diga, sino que voy a estar en lo correcto. Voy a estar sumando días, o voy a estar caminando sobre la salvación que Dios me dio. Bueno, hermanos, ya hemos cumplido los 30 minutos, así que los exhorto a que sigan estudiando, que me pregunten si no entienden, que compartan esta enseñanza, esta palabra, que puedan llegar a un conocimiento mayor cada día de Cristo, y esto se hace a través de la comunión entre hermanos, de la lectura de la palabra, de la oración. Les pido que oren por mí, que oremos por nuestros ministros, por nuestros pastores, oremos entre todos a fin de que seamos completos y plenos en Cristo. Efesios 4 dice: algunos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar a los santos, para que sean plenos en el conocimiento de Cristo Jesús. Por eso, bueno, los bendigo, y bueno, ya estaré subiendo más videos. Como te digo, medita esto con el Señor, agarra tu Biblia, empezá a leerla, empezá a leer los libros completos, empezá a leer como si nada supieras. Dice: el que se presenta delante de Dios haga como que no sabe nada, y aprenderá mucho. Pero tenemos mucho para aprender del Señor y mucho para aprender de entre nosotros como hermanos. Así que te bendigo, y bueno, le agradezco al Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por poder darnos la oportunidad de aprender y conocerle a Él mientras tanto estemos en esta tierra. No te olvides de predicar la palabra, predicar el Evangelio, comunicar la verdad que está escrita, y que el Espíritu Santo te va a guiar a ella, porque la verdad, que es Jesucristo, es el único que nos puede hacer libre a nosotros y al mundo que creyere en Él. Te bendigo y hasta la próxima.